Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Conocemos muy poco sobre la vida de Pitágoras. Lo que hoy sabemos proviene por historias transmitidas por tradición oral, incongruentes, apócrifas, que se originan entre 150 y 200 años después de su muerte. Lo que hoy sabemos consiste en su mayoría en mitos y leyendas provenientes de los pitagóricos, una escuela hermética con costumbres esotéricas y regida por símbolos místicos. Sabemos que nació en la isla de Samos, en el mar Jónico, hacia el año 580 a.C., y que murió alrededor del año 495 antes de nuestra era. Las primeras biografías de Pitágoras se deben al historiador griego Diógenes Laercio y datan de 800 años después de su muerte. Son prácticamente los únicos documentos que hoy tenemos sobre el filósofo griego, aunque de dudoso rigor histórico. En ellas se presenta a Pitágoras como el creador de toda la verdad filosófica, cuyas ideas más tarde plagiarían Platón y Aristóteles. A Pitágoras se le atribuye el descubrimiento de las relaciones matemáticas en la escala musical y la invención del monocordio, un instrumento de una sola cuerda que ilustra muy bien el principio descubierto por este matemático griego, según el cual la altura del sonido, la frecuencia, es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda. Encontrar relaciones y proporciones en la naturaleza es una característica esencial de toda la escuela pitagórica. Entre los descubrimientos de la escuela pitagórica, el más célebre quizás sea un teorema que todos conocemos desde la secundaria. Es el teorema que afirma que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto o de 90 grados. La hipotenusa es aquel lado que es opuesto al ángulo recto. Los catetos son los otros dos lados restantes. Antes de Pitágoras, en Mesopotamia y en el Antiguo Egipto, se conocían ternas de enteros que se correspondían con los lados de un triángulo rectángulo. Se cree que la gran pirámide de Kefren se construyó en base a este triángulo, llamado por los egipcios triángulo sagrado, como se indica en algunas tablillas y papiros. Sin embargo, no ha perdurado ningún documento que explique teóricamente esta relación. Pitágoras en Egipto observó en una construcción que los obreros se valían del teorema que más tarde llevaría su nombre para construir ángulos rectos. La idea la voy a ilustrar con esta cuerda. Se tomaba una cuerda que tiene 3 nudos acá, 4 nudos en este lado y se tensaba formando un triángulo de lados 3, 4 y 5 que por el recíproco del teorema de Pitágoras obliga a que sea un triángulo rectángulo y por tanto este ángulo tiene que ser un ángulo recto. No sabemos si Pitágoras descubrió su teorema. Lo cierto es que su nombre ha estado asociado a él desde épocas clásicas. Sea como fuere, el teorema confirma su visión del mundo, pues muestra una asombrosa armonía en el universo matemático. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos
donde recordemos la hipotenusa es este lado que es el opuesto al ángulo recto. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Este ángulo es recto, luego el ángulo D es un ángulo de 90 grados. Entonces ahora el área del cuadrado grande es igual a el lado al cuadrado, pero el lado es B más C, es decir, es B más C al cuadrado, que es igual a B al cuadrado más C al cuadrado más 2 veces B por C. De otro lado, esta misma área puede computarse como el área de este cuadrado interior, que es A al cuadrado, más 4 triángulos rectángulos, cada uno de área base por altura sobre 2, es decir, 4 veces base por altura, B por C sobre 2, y la ecuación nos da entonces que es A2 más 2BC. Comparando estas dos ecuaciones, esta con esta, deducimos entonces que B2 más C2 más 2BC es igual a A2 más 2BC. Podemos cancelar estos dos términos y nos queda entonces el teorema de Pitágoras. A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Podemos dar una prueba experimental de este teorema utilizando estas tres cubetas. La cubeta más grande tiene como lado la longitud C, el lado de la hipotenusa del triángulo, y las otras dos cubetas, la más pequeñita tendría el lado A y la que le sigue, la intermedia, tiene el lado B. Entonces, el volumen de la cubeta grande, volumen de C, lo voy a llamar simplemente la cubeta grande, va a ser el área de la base por la altura. El área de la base va a ser entonces C al cuadrado por H, donde H va a denotar la altura de la cubeta, que podemos, sin pérdida de generalidad, suponer que es una unidad. De igual manera, el volumen de B va a ser B al cuadrado por H, es el volumen de esta cubeta, de la cubeta intermedia, y el volumen de la cubeta pequeña, A, va a ser entonces A al cuadrado por H. Entonces, si el teorema de Pitágoras es cierto, si C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado, esta afirmación de hecho equivale entonces, si multiplicamos esta ecuación por H a ambos lados, entonces el teorema de Pitágoras va a ser equivalente entonces a la afirmación de que C2 por H es igual a B2 por H más A2 por H. Es decir, el volumen de la cubeta C va a ser igual entonces a la suma de los volúmenes de las cubetas B y A. Entonces procedamos a realizar el experimento llenando cada una de las cubetas A y B hasta la línea negra que está a una altura, una unidad. Y para ver que estos dos volúmenes suman el volumen de la cubeta grande, lo que tenemos que hacer es vaciar estas dos cubetas aquí y ver que llenan exactamente el volumen de la cubeta C. Como el teorema puede extenderse a 3 o más dimensiones, este se puede utilizar para definir distancias en hiperespacios o espacios de más de 3 dimensiones. Introduciendo una pequeña modificación en sus coeficientes, el teorema puede extenderse a variedades abstractas como la variedad espacio-temporal de la teoría general de la relatividad de Einstein. Cortamos en cartulina 8 de estos triángulos azules y formamos con ellos los dos cuadrados iguales rojos que se muestran en la mesa. En este punto podemos combinar los dos rompecabezas pitagóricos y llegar a la igualdad A2 igual a B2 más C2. Pero si todavía no se ha visto la demostración, entonces podemos retirar los 8 triángulos en color azul. Dado que los cuadrados originales son iguales, al suprimir la parte coloreada, lo que resta a la izquierda, un cuadrado en amarillo de área 2
debe ser igual a lo que resta a la derecha, esto es 2 cuadrados en amarillo, cuyas áreas son B2 y C2 respectivamente. Tenemos entonces ante nuestros ojos la famosa igualdad A2 igual a B2 más C2. Observemos los 2 cuadrados, ambos son del mismo tamaño y todos los triángulos rectángulos que hay dentro de ellos son también del mismo tamaño. Como los cuadrados son iguales, la superficie amarilla que hay dentro de ellos también lo es. Ahora bien, el área del cuadrado amarillo de la figura de la izquierda es igual a la hipotenusa del triángulo rectángulo A elevado al cuadrado, y la suma de las áreas de los cuadrados amarillos de la figura de la derecha es igual a la suma de los catetos B y C, cada uno elevado al cuadrado. En otras palabras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los 2 catetos. En algún momento de 1630, el abogado y aficionado a las matemáticas Pierre de Fermat se planteó el problema de encontrar soluciones enteras no nulas a la ecuación x a la 3 más y a la 3 igual a z a la 3, pero fracasó. Trató de hacer lo mismo con las cuartas potencias, encontrar soluciones para la ecuación x a la 4 más y a la 4 igual a z a la 4, y le ocurrió lo mismo. Fue entonces cuando en el margen de una copia de la aritmética de Diofanto escribió su inmortal conjetura. Dice Fermat: es imposible para un cubo ser escrito como la suma de 2 cubos, o para una cuarta potencia ser escrita como la suma de 2 cuartas potencias, o en general, para cualquier número que sea una potencia mayor que la segunda, ser escrito como la suma de 2 potencias similares. Después añade: he encontrado una maravillosa demostración para este teorema, pero el margen es demasiado estrecho para escribirla. Durante más de 350 años, ningún matemático logró encontrar lo que supuestamente Fermat había logrado. En junio de 1993, el matemático británico Andrew Wiles sorprendió al mundo con una prueba de la famosa conjetura de Fermat. Su conferencia, hoy legendaria, terminó con esta frase: mejor me detengo ahí. El público quedó enmudecido por algunos segundos y luego prorrumpió en un aplauso atronador. La inteligencia humana había acabado de realizar una de sus más grandes hazañas: demostrar una conjetura que había resistido los embates de las mejores mentes matemáticas durante los últimos 3 siglos. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.